¿Listo? Listo. Entonces, comencemos. Básicamente nuestro RAE es con Nayib Palacios y yo, Camilo Zamora, que es el clínico 4 para describir el manejo inicial del paciente con alteración o pérdida de la conciencia. Este sería nuestro básicamente este es nuestro índice, definiciones clave, epidemiología, evaluación inicial, evaluación primaria en ABCDE, especificaciones en paso D, diagnóstico diferencial, algoritmo de decisión, manejo de la vía aérea, manejo de situaciones, relación y bibliografía. Entonces comenzamos con unas pequeñas definiciones como es conciencia, que es un estado de vigilia o apertura ocular y conocimiento del entorno y de sí mismo. Alteración de conciencia, es un espectro que va desde la confusión hasta el coma, como el letargo, obnubilación, estupor y coma. Entonces seguimos con la máxima, que es el tiempo de cerebro. O sea, básicamente usted tiene que reaccionar lo más rápido posible porque entre más tiempo, más se va a dañar los tejidos nerviosos, neuronas, etcétera. Y la epidemiología es causa principal de consulta a urgencias, es del 5 al 10% de los ingresos, mortalidad asociada alta, eso depende, digamos, de la causa, como ya puede ser el 20 o el 40% en estado de coma, no traumáticos, no tratamiento precoz. Entonces, básicamente, la primero lo dividimos por fases, que la fase uno es la evaluación inicial y seguridad en la escena antes de la ABCD. Entonces, lo distribuimos por diferentes como ítems. Como la primera es la seguridad en la escena. Como que lo primero que va a tener que uno hacer es verificar que no haya riesgos para nosotros ni para el paciente, como fugas de oxígeno, o algunos cables sueltos o riesgos eléctricos. Si la escena no es segura, no entramos sin protección, sí o sí. La siguiente es una protección cervical, que es como cuando el paciente entra con un mecanismo de trauma de alta energía, que eso quiere decir como si fuera una caída de altura, un accidente de tránsito, etcétera. Tenemos siempre que asumir la lesión cervical hasta por demostrar lo contrario. Por lo tanto, se le pone en el cuello un collarín que de inmediato antes de mover el paciente o abrir la vía aérea. Después hacemos una impresión general, como un ojo clínico. Digamos, en los primeros segundos que nosotros vamos a abordar al paciente, como parece crítico, será cianosis, de pronto un tiro intercostal o uso de accesorios, o de pronto puede ser como una hemorragia intermasiva, o esto nos da algo en lo que podamos nosotros basarnos. Y la activación de recursos es como siempre una impresión general o mecanismo de cual tenemos que indicar cómo activar sin demora al equipo de respuesta rápida o código azul llamando al 123 o a otros tipos de extensiones que pueda tener, digamos, por fuera del país. Entonces no esperamos a terminar el ABCD para pedir la ayuda. O sea, en resumen, la seguridad y el collarín, luego hacer un ojo crítico y si pinta mal, activamos de una el ABCD y para evitar riesgos al equipo. Bueno, en la evaluación primaria del ABCDE y la resucitación simultánea, cabe destacar de que el manejo es simultáneo completamente, no es secuencial y no se avanza si el paso anterior no está estable. Teniendo esto en cuenta, pues comenzamos con pues la letra A, que sería nuestra primera acción, revisar la vía aérea para pues, algunos hallazgos críticos que podemos eh, establecer acá. Puede ser una obstrucción, si existe un ronquido, un estridor al respirar, la ausencia de reflejo nauseoso y pues si se encuentra una escala de Glasgow menor o igual a 8. La intervención a seguir sería maniobras manuales, elevación de mandíbula para eh, abrir la vía aérea, cánula orofaringea o nasofaringea y preparar para intubación si es el caso que se necesite en la escala que esté menor a 8. Nuestro segundo paso sería la B, y pues la acción sería respiración, revisar cómo está respirando nuestro paciente, la saturación de oxígeno, si está menor de 90%,
la apnea, claro, teniendo en cuenta también el lugar donde se encuentre la persona, si se encuentra en un lugar de alta altitud o, perdón, valga la redundancia, si se encuentra en un lugar con mucha altitud o al nivel del mar. La taquimnea también es muy importante revisar que pues sea mayor a 30, a 30 se considera taquimnea, mayor a 30 respiraciones por minuto y el uso de musculatura accesoria. En esto, la intervención sería oxígeno suplementario, una mascarilla si se tiene en el momento, ventilar con bolsa, mascarilla, y pues el objetivo es tener una saturación mayor al 94% para asegurar una óptima respiración y recuperación para el paciente. En la letra C, pues la acción sería la de circulación y nos vamos a fijar muy bien si tiene buen llenado capilar, si tiene hipotensión, taquicardia, bradicardia o signos de shock, que pues sabemos que la piel fría, si está muy pálido, sudoroso, pues el relleno capilar debe ser mayor a 2 segundos. Y la intervención en este caso serían pues, dos accesos venosos calibrosos, iniciar cristaloides en bolo de 500 a 1000 mililitros y controlar hemorragias si es el caso en el que se presentan. La D, de déficit neurológico, pues como hallazgo crítico se hace la escala de Glasgow y pues se examinan pupilas que estén normorreactivas y la lateralización de estas. En la intervención, pues podemos medir glucemia capilar, que es el paso más importante en esta acción de déficit neurológico. Ahora vamos a enfatizar mucho más en ella porque también es la más amplia. Y pues debemos también administrar tiamina más glucosa si se encuentra en hipoglucemia o desnutrición. Es muy importante recalcar que siempre sería buen tratamiento administrar glucosa. Aún así, si el paciente está hipoglucémico o hiperglucémico, no importa, siempre es buen tratamiento dar glucosa porque pues estará hipoglucémico hasta que se muestre lo contrario. Y en el caso de que esté hiperglucémico, no se le estaría haciendo más daño. Y el uso de naloxona en caso de que se sospeche una intoxicación por opioides. Siempre usar naloxona este fármaco. La última letra, que sería la letra E de exposición, pues también tenemos que fijarnos muy bien si estuvo expuesto a hipotermia o a hipertermia, signos de trauma, rash para descartar meningitis, entonces, o cualquier otra patología a la que pudo haber estado expuesto el paciente. Y en este caso, pues evaluar rigidez nucal, todo esto, pues la temperatura, evaluar si tiene hematomas, lesión cervical. Es muy importante también porque siempre debemos asumir que tuvo una lesión cervical hasta que se muestre lo contrario. En la intervención, pues sería desvestir al paciente, medir temperatura central y prevenir la hipotermia para que pueda agravar aún más la salud del paciente. Cami. Bueno, entonces aquí vamos a poner un poquito explicado más a detalle el paso B en una evaluación neurológica rápida. Entonces yo lo dividí en tres secciones con mi compañero, que son las siguientes. El primero es Glasgow Coma Scale o GCS y documentar puntaje total y por componentes. Entonces, básicamente aquí tenemos que registrar en tres componentes que son el ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, en donde pues ellos se identifican por siguientes opciones, las cuales son en ocular es de 4-1, en verbal es de 5-1 y en motor es de 6-1. En donde, por ejemplo, el ocular va a ser como 4 es igual a espontáneo y 1 es ninguna, 2 dolor, y pues hablarle. El verbal es 5 orientado, 4 confuso, 3 palabras inapropiadas, 2 sonidos incomprensibles y 1 ninguno.
Y pues en motoras es obedece órdenes, 6, 5 localiza dolor, 3 retira el dolor, 3 flexiona normal, 2 extensiona normal y uno es ninguna. Entonces básicamente aquí yo los puse como menor o igual a 8 es muy grave porque el paciente no nos va a obedecer las órdenes, no abrirá los ojos y no emitirá ninguna como palabras comprensibles. Una importancia clínica es como que va a requerir vía aérea definitiva, sí o sí intubar y no esperar como a que se priorice o siga más sin poder respirar. Graves de 9 a 12 donde hay alguna pequeña respuesta, pero el paciente claramente va a estar comprometido y toca sí o sí vigilar estrechamente la evolución que no vaya hacia igual a 8 o menor. De 13 a 15 con una alteración moderada, puede estar confuso, un poquito desorientado o somnoliento, pero en Glasgow Coma Scale o GSS va a ser normal. Y un punto crítico importante es como describir sí o sí el mejor estímulo, como por decir, estímulo verbal, abrió los ojos cuando le hablé, o presión ungueal como un estímulo periférico o supraorbitario, por decir algo como un estímulo central lo más potente. Porque ustedes dirán, ¿por qué esto es importante? Pues básicamente es porque si nosotros usamos un estímulo débil y el paciente no responde, podemos como infravalorar su nivel de conciencia, o puede ser al revés, o por decir por un estímulo muy agresivo, se puede dar como una falsa sensación de respuesta. Bueno, entonces para el segundo punto del D sería un examen pupilar, el gran diferenciador básicamente. Y es esencial para diferenciar algunas causas, como las pupilas siempre nos van a dar, digamos, una información sobre la causa y la localización de la lesión. Entonces, por decir algo, anisocoria como pupilas asimétricas es como sospechar una hernia uncal, que es una lesión en el nervio oculomotor. O lesión estructural ocupante en su espacio, como que podemos actuar si el paciente tiene un, un GCS desconocido más anisocoria, sí o sí una neuroimagen urgente y con medidas antiherniación, como por decir algo. En fijas y dilatadas es básicamente midriasis reactiva, como un diagnóstico diferencial, paro cardíaco, intoxicación o hernia central. En donde sí o sí, si están fijas dilatadas, de pronto el paciente está en coma y es una emergencia sí o sí neurológica absoluta. La siguiente es puntiformes o miosis bilateral, como siempre tenemos que pensar que puede ser una sobredosis por opioides, como la morfina, fentanilo, heroína, etcétera, o una lesión pontina, que es una hemorragia en la pontina. Básicamente acá tenemos como que nosotros actuar como sí o sí, este man, sobredosis con opioides, administrar naloxona, y que ahorita más allá vamos a seguir explicándolo, y si mejora, confirmas tu diagnóstico que básicamente fue una sobredosis. Si es fijas y mediáticas, por último, puede ser como en paro cardíaco sin respuesta o tras reanimación. Puede ser compatible como con muerte cerebral o diferentes hallazgos o criterios y tiempos. Entonces, básicamente, como un resumen del 2 es básicamente es pupilas anisocóricas, puede ser o hernia hasta demostrar lo contrario. Puntiformes, opioides, y si son dilatadas, se puede ser una catástrofe cerebral o fármaco. Entonces, para seguir con la última del punto D, sería la 3 que sería la respuesta motora o motor, que es un estímulo doloso. Básicamente es el componente de pronóstico de en qué escala está el Glasgow. Entonces, localizar siempre el dolor. Por decir algo, el paciente lleva la mano al punto donde se aplica el estímulo. Un ejemplo es como se toca la cara si le presionas con la uña o el supraorbitario. Y el mejor pronóstico es que de pronto dentro de los pacientes que no obedecerán las órdenes. Retirar el dolor es como flexión normal de la extremidad ante un estímulo, que es el movimiento de retirada. Y siempre tenemos que diferenciar entre estas dos, como la decorticación y descerebración. Decorticación es flexión anómala, como que los brazos son flexionados hacia el pecho, con piernas extendidas.
que sí o sí nos va a indicar que es una lesión en el tronco, como de hemisferios cerebrales, cápsula interna y tálamo. Y de cerebración, que es extensión anómala, que los brazos siempre van a estar extendidos y rotados internamente, con las piernas también extendidas. Y esto es súper grave porque pues obviamente es una lesión a nivel del tronco cerebral en el mesencéfalo o la protuberancia. Y también tenemos que también tener en cuenta que puede tener de pronto una ausencia de motora, como el GC, la GCS de motor es igual a uno, o sea, muy grave y la vía aérea definitivamente casi que siempre toca saber que está comprometida. Bueno, el diagnóstico diferencial rápido podemos recordarlo como A, E, I, O, U, como TIPS o W, H, H, H. Pues acá, acá tenemos por las siglas de cada uno, pues la inicial, perdón, tenemos que pues como mnemotecnia A de alcohol, ejemplos como etanol, metanol, y el estudio inicial que sería etanol sérico, la osmolaridad. En la epilepsia pues sería un estado epiléptico posital que es muy frecuente y el estudio inicial sería un electroencefalograma si persiste. Infecciones también como meningitis, encefalitis, sepsis y pues los estudios iniciales como punción lumbar y cultivos para estudiar el líquido cefalorraquídeo. Sobredosis por opioides, heroínas, benzodiazepinas, sería aplicar naloxona diagnóstica y terapéutica. Y pues así con todos los demás intoxicaciones que podemos encontrar o shock en nuestro paciente, pues tenemos los ejemplos que los causan, lo que se encuentra en estos casos y pues los estudios a enviar, estudios iniciales o paraclínicos. Pues específicamente también tenemos los específicos son el withdrawal, que sería abstinencia alcohólica, sería un estudio clínico, la hipoglucemia, que pues es la más letal si no se trata, y pues debemos evaluar la glicemia capilar, hipoxia, en caso de infarto o tromboembolismo pulmonar, se debe hacer una gasometría, la hipotensión, un shock puede encontrarse en estos casos, medir presión arterial y el lactato, y la hipertensión intracraniana, que pues es muy normal, muy frecuente que se encuentren hematomas y edemas, de hacer un TAC y fondo de ojo. Esta también pues sería la mnemotecnia, sería W y 4 H por las iniciales de cada una de las patologías que se pueden encontrar. Ahora pues algoritmo de decisión. ¿Qué neuroimagen debo enviar o hacerle al paciente? Buscar una causa sistemática primero. Bueno, el primer paso en estos casos sería evaluar la glucosa. Si está, si tiene si tiene en una prueba de glucemia, tiene menos del 60 miligramos por decilitro, pues deberíamos administrar glucosa y más tiamina y reevaluar en los siguientes 10 a 15 minutos. Ojo, no podemos pasar esto por alto, no podemos continuar sin haber hecho este primer paso. Paso 2 sería la naloxona. eh, pues si se sospecha una clara intoxicación por opioides, que en el que se encuentre bradipnea y miosis, pues administrar de 0,4 a 2 miligramos de naloxona 4 y reevaluar en los siguientes 20 a 30 minutos. Paso 3 sería la focalidad neurológica, eh, pues asimetría pupilar, hemiparesia, desviación de la mirada. Pues, ¿qué sí hacer? Evaluar la focalidad. Evaluar trauma, pues hacer un TAC craneal urgente y pues si esto se confirma, ya iría a neurocirugía. En caso también de sospechar ACV isquémico hemorrágico, TAC craneal sin contraste urgente, evaluar ventana de tiempo para trombólisis o trombectomía o tratar con alteplasa o tenecteplasa si aún está en la ventana del tiempo.
¿Qué no hacer? Pues no centrarnos en la focalidad y buscar la etiología probable, entonces metabólica, tóxica, infecciosa, sistemática, estudios de laboratorio, que esto sí es muy importante, esto sí lo debemos hacer, pero recordemos que lo que debemos, en este caso, lo que le estoy enfatizando es en lo primero que se hace, lo más urgente, lo primero que se debe hacer apenas se llegue a sus manos un paciente en este estado. Ya luego nos podemos centrar ya en buscar la etiología, en hacerle más estudios de laboratorio, un electrocardiograma para buscar una etiología cardíaca o cardiovascular, rayos X de tórax, etcétera, etcétera. Listo. Hermano. Entonces aquí vamos a pasar básicamente al manejo de vía aérea definitiva, en donde sí o sí tenemos que buscar algunas pequeñas cosas, como básicamente las indicaciones absolutas de una intubación al paciente con una alteración de conciencia, ya que sí o sí tenemos que saber que no todos los pacientes con coma necesitarán una intubación inmediata. Pero pero hay cuatro escenarios en donde sí o sí son absolutas. Por decir algo, el Glasgow por igual o por debajo de 8, que es una protección obvia de la vía aérea, ya que esta es indicación súper clásica, un gold estándar y aceptar que el paciente no va a poder respirar por sí mismo. Entonces no tiene un reflejo tusingeno eficaz, o sea, no tose para limpiar las secreciones y no puede deglutir, la lengua puede caer hacia atrás y obstruir su laringe y por evidente su respiración y además a menudo tiene una respiración súper ineficaz. El segundo caso sería una apnea insuficiente respiratoria inminente, o sea, si el paciente no respira, igual apnea, o tiene una frecuencia respiratoria por debajo de 6 o 8 por minuto. Entonces tenemos que decir como un ejemplo básicamente como una sobredosis por opioides, por si no responde a la naloxona que ahorita mi compañero la explicó, que puede causar una hemorragia cerebral masiva que afecta de pronto el centro respiratorio del tronco con un trauma raquídeo alto, como entre las C3 y C5. En estado epiléptico refractario, ya lo vimos en el bloqueador anterior, como mi compañero también lo explicó, un paciente en un estado epiléptico que no cede con benzodiazepinas o segunda línea, como la fentonina valproato, necesita una intubación por varias razones, como su protección de su vida aérea o permitir administración de analgésicos, la cual requiere una intubación que deprimen la respiración, básicamente por estos fármacos, o facilitar la monitorización del electroencefalograma, básicamente. Y por último, sería una hernia cerebral inminente con signos de PIC o presión intracraneana. Básicamente, en esto es una indicación, sí, otro como entre comillas gold estándar, en signos de hipertensión, como pupila fija o dilatada unilateral bilateral, una triada de Cushing o control del CO2 o como sí o sí, proteger la vía de aérea como por la administración, por decir algo, de manitol o salina hipotónica. En consideraciones básicas, posintubación es sí o sí confirmar la captonografía y asegurar su fijación. Y antes de todo, también, digamos, algunos medicamentos como la inducción al etomanidato o la ketamina, o bloqueantes como el rocuriono o succinilina, y se puede como evitar, digamos, la medisaloma o propofol en dosis altas para un paciente que está hipotenso o un riesgo de paro sí o sí. En las consideraciones post-intubación, si se requiere llegar hasta estos extremos, pues sería confirmar con capnografía y asegurar la fijación de, de, pues de este proceso.
de este procedimiento. En el manejo de situaciones específicas, pues en caso de hipertensión intracraneana, pues tenemos que los signos son hipertensión, bradicardia, respiración irregular o respiración de Cushing y midriasis. El manejo sería elevar cabecera a 30 grados, normoventilación, eh, pues fijarnos que los niveles de dióxido de carbono estén entre 35 y 40 milímetros de mercurio, evitar hiperventilación agresiva, ya que esto puede hacer que entre en isquemia nuestro paciente. Eh, Administrar manitol 0,5 a 1 gramo por kilo o solución salina hipertónica al 3% si tiene signos de hernia, como lo dijo mi compañero. Evitar soluciones hipotónicas como destroza al 5%. En estado epiléptico, que también es muy frecuente esto, enfatizamos más en los RAES que hemos visto. eh, Como primer tratamiento sería benzodiazepinas, como diazepam, 10 miligramos o midazolam, y repetir si es necesario la dosis. De segunda línea, la fosfenitoína, 20 miligramos por kilo, o ácido valproico, que es de amplio espectro. Y pues en periodo refractario, infusión de propofol o midazolam, intubación y electroencefalograma continuo. Entonces, básicamente, ahorita tenemos una evaluación secundaria, que es historia clínica, básicamente en 3 minutos. Es básicamente pedir una información clave, sea por familiares o personal de emergencias o personas que estuvieron ahí, como preguntarles un inicio, fue súbito, para saber si es un ictus, una hemorragia o fue gradual, para saber si pudo ser metabólico por intoxicación. Pronto también preguntarles un contexto como el trauma, fiebre, cefalea previa, de pronto tuvo un dolor torácico, unos antecedentes, si de pronto la persona, el chico o la chica es diabética, epiléptica, tiene insuficiencia renal, de pronto cáncer, para sospechar de pronto que tenga una metástasis, medicamentos, si consume algún medicamento, ya sea insulinas, anticoagulantes, etcétera, a los testigos como hubo movimientos sonicoclónicos, incontinencia o qué. Sí o sí, esta información va a ser muy clave porque básicamente también nos va a ayudar a hacer los pasos anteriores como, listo, agruparlos y saber cómo que tiene cada cosita. Y ya por último sería nuestra relación por el caso, que básicamente nosotros lo dividimos en un cuadro, haciendo los conceptos claves de todas las diapositivas con la aplicación del caso de María, como en nuestra diapositiva 3 coma es igual a Glasgow igual o menor a 8. Entonces, en este caso, la aplicación de María es un Glasgow de 4, o sea, sí o sí va a tener un coma profundo. En la diapositiva 4 como el collarín cervical, como en nuestro caso dice, se cayó al cambiar una llanta, puede ser debió sí o sí tener un collarín. Eso es un pequeño error que de pronto tuvo la persona que estuvo allá de emergencias. En nuestra diapositiva 5 tenemos como el paso A, como el paso D, y el paso A así como el Glasgow, que Collano, nuestro compañero Nejit, nos lo aplicó, que es Glasgow igual a 4 sí o sí, gol estándar, intubar. Y la D es medir la glucemia para descartar hipoglucemia. También tenemos pupilas fijas o dilatadas, como María tuvo un signo de hernia cerebral o daño en su tronco. Y bueno, tenemos la A, E, I, O, U, tips, que fue lo que nos acabó de explicar también mi compañero Nejit, y yo también. Entonces, la I de ictus, o sea, sí o sí va a tener una hemorragia subaracnoidea, o sea, una CV hemorrágica como nos lo dice ella, en el caso clínico, o en nuestro algoritmo, como la focalidad, pupilas y Babinski, sí, entonces sí o sí, mandarle un tag urgente, como lo dicen. Glasgow menor o igual a 8, entonces como hicimos entubar, en su caso, manejo de HTIC, que son pupilas fijas, o sea, sí o sí podemos manejarlo con un manitol, o ponerle la cabecera a 30 grados y evitar detoxona al 5% porque eso es un error muy clave.
Historia clínica rápida, como el peor dolor de cabeza, o cefalea en trueno, que básicamente es la patognomónica de hemorragia subaracnoidea. El error número 2 es como es la PL sin TAC, entonces no podemos hacer nosotros eso sin un riesgo de hernia cerebral. Y por conclusión, el abordaje sistemático en ABCDE más el algoritmo dará una mejor oportunidad, aunque el pronóstico se vea mal. Y por último, aquí pues les dejamos como un breve resumen de lo que fue más importante para en el caso de María y pues nuestra biografía. Por último también. Y pues esa sería toda nuestra presentación. Eh, sí, estaba muy importante también eh, no hacer punción lumbar sin antes haber hecho un TAC, por lo que nos comentaba nuestro, mi compañero Juan Camilo. Y pues puede ser algo muy riesgoso y compromete la salud y la vida del paciente. Eh, Teníamos un juego preparado, no sé, Cami, entonces, ¿cómo hacemos? Pues como no se pudo hacer, básicamente pues se los puedo leer y pues si quieren responderlo por vía WhatsApp en nuestro grupo, como básicamente es un verdadero o falso. Entonces tenemos tres casitos súper pequeños y ustedes que sería verdadero hacer esta acción o sí no, sería falso, o sea, no se puede hacer según nuestra exposición. Entonces, si un paciente tiene Glasgow igual a 8, lo primero es pasar a la sala de imágenes para poderle hacer un TAC, una neuroimagen, verdadero o falso. El segundo sería en un paciente alcohólico con hipoglucemia, debo administrar glucosa primero y luego la tiamina, verdadero o falso. Y si un paciente tiene signos de hipertensión intracraniana, la punción lumbar está contraindicada hasta hacer un TAC normal. Eso sería el último o verdadero o falso. Entonces esa sería pues básicamente nuestra actividad final de integración de nuestra exposición. Y listo, muchas gracias por la comprensión y pues por permitirnos entregar extratemporáneamente nuestro RAE. No, no se quería, pero pues fue lo que tocó. Eh, Listo, ¿cierto, Cami? Sí, ya, eso sería todo nuestro